Reciban un caluroso saludo, amigos, hermanos y ministros. Les saludo dándole la gloria a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos nuevamente a través de estos audios. No se le olvide darle un like o un me gusta a este estudio si está de acuerdo conmigo en relación a esta transmisión que se está haciendo de una manera muy bibliocéntrica. Son estudios y reflexiones cortas, pero sabemos que edifica su vida y usted puede también hacer partícipe a todos los que están en su red de contactos para que también sean edificados. La presencia del Espíritu Santo manifestada en la iglesia. La vida de pecado en un cristiano detiene el fluir constante y perseverante del Espíritu Santo en esa persona. El pecado detiene que Dios pueda bendecirte con toda bendición espiritual. El pecado puede producir estragos y detener el propósito de Dios en la vida de una persona, de un hombre, de una mujer que dice ser cristiano, porque sin santidad nadie verá al Señor. Jamás y nunca una persona en la vida de pecado en la que lleva podrá quebrantar los principios del reino, expulsando, por decir, un demonio de la vida de otra persona. La condición de pecado no le da cabida a la persona de echar fuera al demonio. Satanás es un ser caído. Cristo lo venció, lo derrotó, lo condenó y lo juzgó. Pero tiene derechos que Dios respeta. En cuanto a que tiene poder, mas no tiene autoridad. ¿Cuál es la causa por la cual no hay manifestación del Espíritu de Dios en la iglesia? Esto es muy importante porque una de las causas es el desconocimiento y la ignorancia que la iglesia tiene del Espíritu Santo. Hay que pasar tiempo con el Señor de la obra y no tanto tiempo en la obra del Señor. Dios te hará en grande, pero de ti depende buscar la presencia de Dios en el Espíritu. Depende del quebrantamiento. Depende de las directrices que el Espíritu Santo te da para vivir en ese agrado a Dios. Lo importante es que la gente pueda ver a Dios en ti, que reflejes la imagen de Dios, de Cristo en tu vida, que te identifiquen como una seguidora de Jesucristo, como un seguidor de Jesucristo. En cuanto al valor del Espíritu Santo, es importante entender que cuando hablamos de valor, nos referimos a cálculos. Es el cuánto podemos pagar por el Espíritu, equivalente o equitativamente con que podremos comparar al Espíritu. ¿Qué podemos colocar al otro lado de la balanza que pese más o igual al Espíritu? El valor tiene que ver con tu testimonio, con que el Espíritu Santo sea quien se muestre en los hechos y milagros que quiere hacer a favor del reino de Dios. Un hombre intentó comprar el don de Dios en la imposición de manos para recibir el Espíritu y fue reprendido por los apóstoles. Cuanto más si intentas poner valor al Espíritu en relación compra y venta. Ahí en Hechos capítulo 8, quiero invitarte para que escribas, anotes o leas conmigo en Hechos el capítulo 8. Nos vamos a dar cuenta aquí en el versículo del 14 al 22. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
los cuales una vez llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí el tiempo, podemos también decir que el tiempo de Saúl, David, Salomón, es incalculable el valor de sus coronas, son incalculables y sin embargo nada vale más que el valor del Espíritu Santo. Cuando David pecó, dice en Salmos todo el 51 cuando David pecó, lo que le rogó a Dios es que no quitara de él su Santo Espíritu, mientras que a Saúl no le importó el valor del Espíritu de Dios, no lo entendió y perdió todo. David lo entendió, al igual que Salomón, y fueron restaurados. Los predicadores, hay 5 ministerios, ¿sí? Está el del apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor. Los predicadores en nuestro tiempo están llenos de filalguria. Permítame decirle esta verdad. La palabra filalguria es un término compuesto que significa amor al dinero. El 90% de las congregaciones están trabajando por dinero, por pactos, por siembra, donde dicen que si no damos, no sembramos, no podemos ser bendecidos. Estas personas están compitiendo, hay competencia, hay manipulación, controlan, se imponen, no dejan pensar a la gente, se adueñan de la grey. Esto indica que ahí no hay teocracia de Dios, no hay gobierno de Dios, hay humanismo. No se mueven a compasión o a misericordia por las ovejas, no, porque hay intereses personales. Entonces la iglesia está enferma con todo esto. Acá el término morada que se menciona en el pasaje que acabo de leer tiene que ver con lo universal en la relación a la paternidad de Dios. Tenemos la idea que cuando Jesús dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, pensábamos, y quiero que leamos, qué pena, vamos a leer ahí en Juan, el capítulo 14, el versículo 2, cuando dice el Señor Jesús, le dice a sus discípulos, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, retomando este texto, estas expresiones que salieron de los labios de Jesús, de él, ya que de Jesús hay mucho que aprender. Entonces, este término, voy pues a preparar morada para vosotros, pensábamos que Jesús se iba para el cielo a construir casas. Eso fue lo que nos enseñaron. El término morada en su más amplio concepto está relacionado, este término, con regazo, cobertura, abrigo paternal que emana de Dios por causa de su amor. Hemos entendido el término morada, vuelvo a repetir, como casas edificadas que Dios tiene en el cielo para ser habitada por sus hijos. Esta posición es totalmente falsa.
por las razones que da la frase cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si las moradas de la cual Jesús está hablando son casitas en el cielo, entonces, ¿por qué Jesús va a preparar lugar sabiendo que esas moradas ya no están hechas? Tomando esto, claro, desde el punto de vista literal, porque aquí hay un contraste. Esto da pie para entender que el término casa y morada que aparece en el pasaje de Juan 14:2 que acabo de leer tiene un sentido alegórico, con principios espirituales, por lo cual la frase voy pues a preparar lugar para vosotros es el sentido cultural alegórico, centrándose en el término lugar. Es una palabra que en lo jurídico significa derecho, autoridad, legalidad, propiedad, asignación, potestad, por lo que lo determina que donde Jesús fue a preparar lugar para nosotros fue en la cruz, ocupando nuestro lugar a causa de su muerte y resurrección, nos dio que la potestad, nos dio el derecho en la fe de ser hechos hijos de Dios, colocándonos en la posición y lugar donde Él está. Una cosa es decir lo que la Biblia dice y otra cosa es decir lo que la Biblia quiere decir. Y para esto necesitamos escudriñar, estudiar las escrituras, tener a la mano un diccionario bíblico, tener a la mano otras Biblias con diferentes versiones que significa Señor, significa lo mismo, pero ya con otros términos o con otras palabras. Para entender estas verdades, tiene que haber presencia, tiene que haber iluminación y dirección del Espíritu Santo. En relación a esta verdad que acabo de decir y de presentar, hay que entender otra verdad referente al sacrificio de Cristo y al Espíritu de Dios. Porque es que Dios llama a gente específicamente para iluminarle estas verdades y al que le ilumina así de sencillo como las recibe, debe diluirla, tratar de cómo presentarla a la iglesia de manera que puedan entender. La Biblia está llena de muchas verdades que solo el Espíritu nos las revelará e iluminará para conocer lo profundo de esas verdades escritas en la Biblia. En una ocasión, Pedro le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús le dijo, vosotros oraréis así. Le habló en el tiempo, o sea, que eso lo iban a hacer en el tiempo futuro, oraréis, tiempo futuro. ¿Por qué? Porque es que Jesús aún en ese momento no había muerto en la cruz, así que los discípulos todavía no tenían acceso al Padre. ¿Ve? El Espíritu Santo nos anhela celosamente y espera que le demos en nuestra vida el lugar que le corresponde. La morada del Espíritu en nosotros costó sangre, sufrimiento, padecimiento, tortura, a causa de las espinas, los clavos, las flagelaciones y las trompadas que cayeron en la humanidad en un hombre llamado Jesús. El precio tiene que ver con devoción, entrega, renuncia, abnegación, consagración. Esto nos conduce a la comunión y a la intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El vivir en contraste en estas virtudes, eso es contristar, es apagar, es apostatar en contra del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que para orar usted necesita, es importantísimo, es indispensable la presencia del Espíritu Santo porque Él es el que nos lleva en la oración, en esa coinonía, en esa intimidad. Él es el que nos lleva a la presencia del Padre en oración. Él es el que nos lleva a la presencia del Hijo en oración. En primera, quiero invitarle para que leamos ahí en primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo del 19 al 22 que dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno.
absteneos de toda especie de maldad. Y en Efesios, el capítulo 4, también vayamos a mirar Efesios, el capítulo 4, el versículo del 29 al 32, cuando dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón, la benignidad, la misericordia, que no haya maledicencia, ni enojo, ni ira, ni gritería. Dice que se quite todo eso de nosotros. Todo esto mantiene contristado, apagado e inoperante al Espíritu Santo. No tomar el nombre del conjunto de la deidad para los chistes, en el nombre del conjunto de la deidad, porque es que eso se respeta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, donde escuchamos chistes de doble sentido y respetuosamente contra el conjunto de la deidad. La forma de mantener al diablo atado es viviendo la vida en el Espíritu. Amén. Dios les continúe bendiciendo.